El tema del que vamos a hablar hoy se llama ¿Cómo sanar las heridas del alma? Me voy a basar libremente en un libro del padre Groeschel que se llama Saliendo de las tinieblas, publicado en el año 1995. En este libro el padre Groeschel considera varios de los temas que suelen ser fuente de nuestros dolores y de nuestros fracasos. Cuando nos fallan los amigos, cuando la seguridad de nuestra vida se ve amenazada, cuando la iglesia misma nos defrauda, cuando nosotros nos convertimos en nuestros peores enemigos, cuando la muerte nos roba algún ser querido, y finalmente, dentro de estos dolores, cómo actuar cuando todo se derrumba, cuando no es una sola cosa, sino todas las cosas parecen confabularse, unirse en contra nuestro. Yo tomaré algunos de estos puntos y trataré de desarrollarlos desde un ángulo parecido al que hace el padre Groeschel. El primer punto es una aclaración. Esto que vamos a tratar no es una respuesta al dolor, ya que verdaderamente respuestas al dolor, respuestas exactas al dolor, no hay. No hay porque el dolor es un misterio. Como no hay explicación última, exacta, matemática, de los grandes misterios sobrenaturales, tampoco tenemos una respuesta matemática exacta, física, respecto del misterio del dolor y del sufrimiento. Y todas las respuestas que nosotros podemos ensayar, aun siendo aproximativas y realmente encuadrando el problema, nos van a dejar siempre insatisfechos. No podemos, por lo tanto, entonces dar una respuesta absoluta, total, al misterio del dolor, pero sí podemos intentar encuadrarlo de tal manera de que el dolor tenga un sentido en nuestra vida. Nosotros podemos ser guiados en el dolor, en la manera en que nosotros enfrentamos el sufrimiento. Esto es lo que magníficamente ha tocado don Carlo Gnocchi en esa obrita tan maravillosa que él tituló Pedagogía del dolor inocente y que escribió en su lecho de muerte en los días en que se preparaba para recibir la muerte. Por tanto, tomando una idea del padre Groeschel, podemos decir que el primer paso para enfrentar el misterio del dolor es salir de lo que él llama la gran mentira, con mayúscula. Esta gran mentira que el mundo trata de vender a todos los hombres consiste en afirmar que hay posibilidades de vivir sin sufrir. Incluso, como todos nosotros conocemos, hay un eslogan religioso de una secta que basa toda su predicación en esta afirmación: pare de sufrir. Esto es una ilusión creada por los medios y por la propaganda. No hay de qué preocuparse, se escucha. Más que una mentira, esto es una negación de la realidad. Nosotros debemos convencernos de que el dolor y el sufrimiento son parte inevitable de la vida. Con esto no decimos que no haya que luchar contra el dolor. Lo hacen los médicos, la medicina es ciertamente una misión en el mundo. Pero esto no significa que aquel que se dedica a aliviar el sufrimiento de los demás se haga la ilusión de que él puede destruir el sufrimiento en el mundo. Se debe combatir, se debe aliviar el dolor en la medida que se pueda, pero sabemos que esto no puede lograrse y no podrá lograrse nunca de modo absoluto. Debemos entonces nosotros encaminar nuestra tarea hacia la madurez psicoespiritual que consiste en la aceptación del dolor como misterio y parte integrante de nuestra vida. Es más, podemos nosotros afirmar que la actitud que tiene una persona frente al dolor es uno de los signos, quizá de los más importantes, para ver el grado de madurez que tiene. Y de hecho,
muchos de los grados de inmadurez que nosotros encontramos en las personas e incluso en las personas consagradas son negaciones o provienen de negaciones a asumir el misterio del dolor y de la cruz en sus propias vidas y de tratar como consecuencia de escaparse de esa cruz por caminos que los llevan a meterse en terrenos equivocados en su vida y muchas veces a arruinar sus propias vidas. Segundo punto, cuando nos fallan nuestros amigos. Esta es la primera de las fuentes de nuestros sufrimientos. Cuando nos traicionan, cuando nos hacen sufrir, aquellos que nosotros consideramos nuestros amigos, o más aún, aquellos que nosotros amamos, incluyamos entonces también dentro de esta expresión amigos, nuestra propia familia, las personas más cercanas que tenemos a nosotros. Esto es una realidad en la vida, la ha vivido el mismo Jesucristo. Es más, Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en la última cena, profetizó que este iba a ser uno de los primeros de los sufrimientos, quizá el que abre de alguna manera la pasión del Señor. Les dice a sus apóstoles, mirad que llega la hora, y ha llegado ya, en que os dispersaréis cada uno por vuestro lado, y me dejaréis solo. Es casi seguro que en la vida de cada uno de nosotros, muchos de los que nosotros queremos o de los que hemos querido, nos han abandonado o probablemente nos abandonarán en el futuro. Y podemos aquí incluir nuestros padres, el cónyuge cuando una persona está casada, los hijos, los hermanos y sus amigos muy queridos. Entendamos esta expresión abandonar en un sentido muy amplio. Quizá algunos de ellos nos abandonan porque mueren. Y capaz que esto puede llegar a suceder en momentos en los cuales más desesperadamente nosotros los necesitamos. Otros nos abandonan por razones psicológicamente más dolorosas. A veces porque nosotros hemos cambiado y ya no pueden seguir ellos con la misma relación que tenían antes, otras veces porque han cambiado ellos. ¿Cuántos obstáculos van surgiendo en la vida de cada persona por la cual van cambiando las amistades y las relaciones, incluso dentro de la familia? Pensemos en las rivalidades, en los sentimientos heridos que a veces durante años y años separan a personas cercanas incluso por lazos de sangre, los celos, las competencias, los resentimientos que no se saben combatir, y algunas también, algunas razones por las cuales se dan separaciones sin culpa, por lo menos sin culpa de alguno de los dos, por el hecho, por ejemplo, de que hay que partir a otros lugares, porque hay que tomar distintos rumbos en la vida por circunstancias que uno quizá no elige. Debemos recordar que también Jesucristo pasó por estas cosas. Sus parientes, por ejemplo, tomaron distancia de él. Cuando la gente decía que estaba loco, muchos de ellos al menos tomaron lo que podríamos llamar mundanamente una distancia prudente. Sus mismos paisanos quisieron matarlo porque no hacía milagros en su tierra como los que hacía en Cafarnaún. Y vayamos al círculo más íntimo de los amigos que él mismo elige. Es un amigo el que lo vende, es otro amigo el que lo niega, y todos los demás amigos lo abandonaron en los momentos peores. Quizá a nosotros nos ha pasado alguna de estas cosas. Ahora bien, en esto hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Es fácil ser conscientes cuando los demás nos fallan, pero al mismo tiempo nos cuesta mucho reconocer cuando nosotros fallamos a nuestros amigos. Y esto puede ser que haya pasado muchas veces en nuestra vida, y de esta parte nosotros no tenemos tanta conciencia. Nosotros a veces también abandonamos. Nosotros a veces nos convertimos en una carga para aquellos que nos aman o para aquellos con quienes mantenemos una amistad.
No es extraño que nosotros defraudemos a menudo a nuestros amigos o los dejemos con todo el peso del trabajo. Quizá no por malicia, quizá simplemente por ser perezosos, por ser irresponsables. Algunas veces puede ser que los hayamos escandalizado. Y quizá también podemos haber llegado a negar a nuestros amigos o a algunas personas a quienes nosotros decimos amar. Por eso, cuando alguna de estas cosas ha sucedido, hay que atreverse a decir, y para esto hay que tener valor, yo he fallado a mis amigos. De ahí que no debamos escandalizarnos tanto cuando las personas que amamos nos fallan. A veces son fallas pequeñas, otras veces, hay que reconocerlo, pueden ser fallas muy grandes. Hay que ser conscientes de que amar significa exponerse a ser heridos. Así todo, es mejor amar y arriesgarse a perder que no atreverse a amar por miedo a ser traicionados o a perder, lo cual le sucede a muchas personas. Este es el motivo por el cual no son capaces de entregarse, de darse, de enamorarse sinceramente o de establecer una amistad seria, porque tienen miedo de que en el futuro ese cariño que han brindado, esa confianza que han brindado, después sea defraudada. Para poder enfrentar estos miedos, miedo a ser traicionado, miedo al abandono, nosotros debemos tener una gran mirada sobrenatural. Debemos ser conscientes de que la vida es una experiencia pasajera, un río que se mueve incesantemente y por lo cual nosotros no debemos esperar ninguna cosa definitiva en este mundo, solamente en el otro. Además debemos tener en cuenta que si bien estos son dolores posibles, Jesucristo los ha soportado, especialmente de aquellos que más cercanos a Él tenían que estar. Los ha soportado y los ha santificado estos dolores. Por eso también, cuando nos toca sufrir a nosotros este tipo de penas, debemos recordar que en la medida en que nos unimos a los dolores ya sufridos por el Señor, estas mismas penas se convierten en fuente de santificación. Finalmente, para enfrentar este tipo de dolor, hay que tener en cuenta la gran verdad. Hay un amigo con mayúscula que no cambia jamás y que jamás defrauda, y ese es Dios. Como dice hermosamente San Pablo, la esperanza no defrauda. Tercer punto. Cuando las amenazas, los dolores, los sufrimientos vienen de parte del fracaso de las cosas materiales. Podemos titularlo así, cuando vemos amenazada nuestra seguridad material. Hay muchas personas que para las cuales realmente esto es una fuente de angustia permanente. Y hay que ser conscientes, lo material es absolutamente inseguro. El dinero, el trabajo, la seguridad, son todas cosas precarias. Por eso estamos nosotros rodeados de una cantidad de expresiones que son falsas. Se habla de seguridad material. ¿Esto es una ilusión? ¿Qué puede asegurarnos materialmente? Se habla de seguro de vida. En realidad, el seguro de vida que nosotros podemos llegar a contratar no nos da la vida, no nos asegura la vida. Nos garantiza en todo caso el pago del funeral. Le puede dar en todo caso una compensación material a nuestra familia, pero a nosotros no nos asegura ni un minuto de vida. Los seguros de salud, la salud médica, no nos dan la salud. En todo caso nos ayudan a pagar los remedios. En el plano material, de la noche a la mañana todo se puede perder. Y bastan cosas tan pequeñas, un ladrón, un asesino que se cruzó por nuestro camino hasta de modo accidental, la quiebra financiera, un accidente, cuántas cosas. Cada uno tendrá experiencia personal sobre esto de sobra.
en realidad no hay seguridad terrenal. Todo se pierde. No digo todo se puede perder, sino todo se pierde. Tarde o temprano, y en algunos casos más temprano que tarde. De ahí que en el plano material solamente hay que confiar en Dios. Todo lo demás es inseguro. Ahora bien, ¿qué quiere decir confiar en Dios? Muchas personas se sienten defraudadas por Dios porque han entendido mal aquello en lo que consiste la verdadera confianza en Dios. Confiar en Dios no quiere decir que nos va a salir todo bien si confiamos en Él. No quiere decir tampoco que Dios nos va a dar alguna seguridad material en esta vida. Vemos en la vida de los santos que han sido personas que han confiado tantísimo en Dios y algunos de ellos realmente han sufrido todo lo sufrible humanamente. Significa confiar en Dios que Él siempre estará con nosotros y sacará bien del mal si nosotros nos ponemos en sus manos. Significa también poner el miedo en lo que realmente es de temer. Lo que realmente es de temer es lo que espera el malvado, como nosotros podemos, por ejemplo, leerlo en el Salmo 37. Este salmo está escrito precisamente para aquellos que creen que a los malos les va bien, porque materialmente quizá los ven de esta manera, y por eso tienen envidia. Entonces el Señor nos dice lo siguiente: no se preocupen por los malvados, no envidien a los que hacen el mal, pues ellos desaparecerán pronto como el pasto y como hojas secas. Tú confía en el Señor y haz el bien, y así vivirás en la tierra gozando de seguridad. Regocíjate en el Señor, y Él colmará los deseos de tu corazón. Ponte en las manos del Señor, confía en Él, y Él actuará. Te dará justicia en la luz, y tus derechos brillarán como el sol al mediodía. Preséntate en silencio ante el Señor, y espera pacientemente por Él. No te amargues por los que prosperan en su camino y llevan a cabo malos planes. No te angusties y no te dejes vencer por la rabia. Los malvados serán destruidos, pero quienes esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco de tiempo, y los malvados ya no estarán. Aunque los veas a salvo en su casa, ya no la habitarán. Los mansos poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Aquí tenemos entonces el eco o el trasfondo, mejor dicho, de lo que va a ser luego la bienaventuranza de Jesucristo, que habla precisamente de este mismo tema, ¿no? Los mansos heredarán la tierra, ¿no? Los que no envidian a los malvados. Por supuesto, entendiendo siempre este éxito del que habla aquí el Señor como el hecho de vivir en gracia, que es el verdadero éxito al que debe aspirar todo ser humano. Al mismo tiempo, el tener una verdadera confianza en Dios significa poner la seguridad real en el mundo real. El mundo real es el otro mundo. No es que este mundo no sea real, sino que el otro es más real que este. Este es real, pero al mismo tiempo es pasajero, y por lo tanto se va esfumando. El otro mundo, el mundo sobrenatural, el mundo que nos prepara Jesucristo, ese mundo no es ni falso ni ambiguo y es permanente. Y una verdad evangélica muy importante que el Señor afirma en el Sermón de la Montaña es que no se puede vivir bien al mismo tiempo para los dos mundos. No se puede uno consagrarse totalmente a la búsqueda de la seguridad en este mundo temporal y al mismo tiempo hacerlo en el otro. Si nosotros ponemos nuestra seguridad en este mundo, arriesgamos en realidad nuestra vida en el otro mundo, mientras que si ponemos nuestra esperanza en el otro mundo, es probable que Dios mismo nos vaya puliendo y sacando cosas de este mundo para que nuestra confianza en el futuro, en el mundo futuro, vaya creciendo cada vez más. En este sentido podemos hacer algunas sugerencias para aquellas personas que realmente sufren tanto estos temores por las cosas materiales. En primer lugar,
trabajar en ordenar las prioridades. Dicho de otra manera, trabajar en el orden del amor. La caridad es ordenada, dice Santo Tomás, ¿no? Hay que saber qué es lo que se debe amar más. Y de esa manera entonces empezar a ordenar nuestros amores. Muchas veces, por desordenados, generan precisamente esos temores a la falta de seguridad que acompaña todas las cosas y todas las esperanzas materiales. Segundo lugar, debemos vencer nuestros sentimientos de inseguridad material con la generosidad. Todo lo contrario de lo que haría el mundano. El mundano, cuando se siente inseguro, acumula más cosas materiales, como si ellas pudiesen brindarle algo más de seguridad. El santo, en cambio, cuando se siente inseguro, se vuelve más generoso con las cosas materiales, de modo tal de hacer con este mismo gesto un acto de fe en el hecho de que no espera de todos modos su seguridad de ninguna de estas cosas materiales, sino solamente de Dios. En tercer lugar, pedir la gracia de preocuparse exclusivamente de perder el cielo. No es que no haya que preocuparse de otras cosas, pero realmente ante la verdadera preocupación, que ha de ser para todo ser humano la preocupación de poder perder la vida eterna, todas las otras preocupaciones pasan a un plano totalmente secundario. Cuarto punto. Aquí tocamos un tema muy delicado, y es este. Cuando la fuente de nuestros sufrimientos viene de la Iglesia misma, es decir, cuando nos falla o nos abandona la Iglesia. Uno se encuentra a menudo con mucha gente que se siente enojada con la Iglesia, si entre comillas podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia, según ellos, los ha defraudado, los ha abandonado, los ha traicionado, etc. Y esto se lo dicen a uno viendo en uno un representante de la Iglesia. Y a pesar de que en el fondo se deben dar cuenta de que yo, no soy quien los ha abandonado y soy parte de la Iglesia, ¿no? Muchos no reflexionan en esta injusta generalización que hacen, donde están englobando dentro de ese aparente abandono de la Iglesia precisamente aquel a quien le están hablando y el cual ellos saben que jamás los ha abandonado. De ahí entonces que detrás de este tipo de expresiones hay una cierta confusión sobre la misma palabra que se emplea, la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Para las personas heridas, la Iglesia, cuando hablan de la Iglesia en general, en realidad, se trata de uno, de dos, de tres, quizá de más sacerdotes, pero siempre de un grupo. Tal vez se trata de algunos consagrados o de personas laicas comprometidas y por eso entonces la identifican con la Iglesia. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, el número no importa. El hecho es que siempre se trata de algunos. Podemos estar hablando aquí de heridas ciertamente muy graves. Podrían ser pequeñas, pero también podrían llegar a ser muy graves. Quizás se están refiriendo en estas fallas de la Iglesia al mal ejemplo que han recibido, o quizá pueden haber sido maltratados, pueden haber sido escandalizados, o pensemos en lo peor, quizá los han engañado, les han robado, les han hecho daño sexualmente, o se han aprovechado de la autoridad moral, los han tiranizado, pueden en algún caso haberlos perseguido, calumniado o arrojado de la Iglesia y otras cosas más. Algunas de estas heridas pueden ser reales, otras quizás sean imaginarias y otras quizás son reales, pero no tan graves como ellos las plantean. Ahora bien, la Iglesia no es solamente eso que ellos plantean. La Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, compuesta de todos los hombres santos, de los que ya han muerto y de los que todavía están vivos. Todos los que ofrendan heroicamente su vida son parte de la Iglesia. El Papa y todos sus antecesores, los misioneros que nos trajeron la fe y los que murieron por nosotros,
los que crearon y dedicaron sus vidas a hospitales, orfanatos, universidades, escuelas, asilos, leprosarios, cotolengos y una lista larga. También los pecadores bautizados, que aunque muertos por el pecado, siguen unidos de alguna manera a la Iglesia, como una mano paralizada y muerta sigue unida al cuerpo del que cuelga. También son parte de la Iglesia una enorme masa de cristianos mediocres que entran y salen del pecado como si fuera una pileta de natación, o que viviendo en gracia quizá arrastran numerosos defectos que van dañando a su prójimo o al menos le hacen difícil la vida. Nuevamente aquí tenemos que ser realistas. No se puede pertenecer a la Iglesia y vivir activamente en ella sin recibir heridas o sin causarlas incluso. Cuando le preguntamos a un hombre casado cómo anda en su matrimonio, si se trata de un buen matrimonio, generalmente escuchamos una respuesta como esta, y andamos bien, aunque con las discusiones y roces de ordinario. Es decir, no se puede viajar juntos en un pequeño automóvil sin incomodarse unos a otros. Y se viaja así cuando uno está embarcado en un matrimonio o simplemente cuando uno está embarcado en esta realidad que es la Iglesia. Lo nuestro es un viaje en el cual lo hacemos personas muy defectuosas y por lo tanto puede resultar a veces incómodo. Y esto sucede con los buenos. Hay además personas que lamentablemente les gusta hacer sufrir a los demás. Esto es una realidad, no la podemos obviar. Algunos lo hacen por malicia, otros porque de esta manera descargan en los demás sus conflictos morales, sus problemas afectivos o incluso hasta sus problemas psicológicos. Y tenemos también a los malos que van a estar mezclados con los buenos, como Jesucristo enseñó en la parábola del trigo y la cizaña, hasta el fin del mundo. Y estas cosas nosotros debemos reconocerlas como parte de la realidad. Esta verdad puede llegar a tomar carices que nosotros ni siquiera podemos sospechar. Quiero leer ahora una página del libro del padre Groeschel que él titula Una historia increíble y que nos puede dar una idea de hasta qué punto, sin ninguna malicia, se puede hacer daños tremendos. Escribe así: permítanme que les cuente una historia increíble de un obispo que fue terriblemente lastimado por la Iglesia durante 30 años. Era un obispo que vivió en Nueva York, Bonaventura Broderick. Trabajó como vicario de los religiosos en la arquidiócesis de Nueva York desde 1940 a 1943. Monseñor Broderick se ganó gran parte de su vida administrando una estación de gasolina. Hasta que aparecieron las nuevas y supermodernas estaciones de gasolina, solía haber un pequeño y simpático artefacto al final del surtidor que provocaba la detención automática cuando el tanque estaba lleno. Este artefacto fue inventado y patentado por el obispo Bonaventura Broderick y vivió en parte de lo que ganó gracias a este invento. He sido capaz, dice el padre Groeschel, de reconstruir esta historia increíble que se remonta a los tiempos posteriores a la guerra hispanoamericana durante la cual Estados Unidos ocupó Cuba. Por algún motivo se decidió hacer obispo auxiliar de La Habana a un sacerdote estadounidense, el padre Broderick. Monseñor Broderick fue a Cuba y poco tiempo después los cubanos decidieron que ellos no querían un obispo estadounidense. Lo enviaron por eso de regreso a Nueva York, pero nadie necesitaba un obispo auxiliar en Nueva York, por lo que la arquidiócesis debía encontrarle un trabajo. Lo pusieron primero a cargo de la colecta anual para la Santa Sede, pero nadie quería un obispo en ese cargo, así que se quedó al poco tiempo sin trabajo. Después de un largo tiempo escribió una carta sugiriendo que podría resultar escandaloso para un obispo permanecer mucho tiempo sin trabajo. Pero le llegó esta respuesta: espere. Y él esperó. Pasó el tiempo y, esperando, para ganarse la vida, abrió una estación de gasolina. Décadas después, el arzobispo Francis Spellman fue enviado a Nueva York. Como cuenta la historia, el Papa Pío XII le pidió que averigüe lo que había pasado con el obispo Broderick. Nadie en la arquidiócesis sabía lo que había sucedido con él. Pero encontraron una antigua dirección en un pueblo al norte de Nueva York. El obispo Spellman condujo él mismo hasta esa dirección.
era una estación de gasolina. Según sigue la historia, se bajó y preguntó al que atendía la estación: ¿quién es el dueño de esta gasolinera? El joven contestó: Doc Broderick. El arzobispo preguntó dónde vivía. El joven le indicó una pequeña casa cerca de allí. Quien pronto sería cardenal Spellman fue allí y llamó a la puerta, y salió un hombre anciano vestido con un overol. ¿Monseñor Broderick? El hombre respondió: sí. Él dijo: yo soy el arzobispo Spellman y vengo a ver si puedo hacer algo por usted. La respuesta fue: pase, lo he estado esperando durante 30 años. El arzobispo Spellman lo hizo obispo auxiliar de Nueva York y vicario para los religiosos. No conozco ninguna otra persona, termina el padre Groeschel, que haya sido tan lastimada por la Iglesia. Me pregunto si alguien debería introducir la causa de canonización de Monseñor Broderick y nombrarlo santo patrono de la paciencia. Y quizá en vez de ser retratado con un lirio o algo parecido en las manos, podría ser retratado sosteniendo una manguera de combustible con el pequeño artefacto en su extremo que él mismo había inventado. Como vemos, no solo por esta historia, sino por tantas que cada uno de nosotros conoceremos, ciertamente nos pueden venir muchos daños de personas que pertenecen a la Iglesia. Pero estos que nos hacen daño y nos hacen sufrir, los que nos han rechazado, nos han escandalizado, no son la Iglesia. No son ni Jesucristo, ni la Virgen María, ni San Francisco, ni ninguno de los santos, ni ninguno de los millones de buenos cristianos que han vivido y viven en este mismo momento en que algunos malos representantes de la Iglesia, traicionando precisamente las enseñanzas y el espíritu de la Iglesia, nos hacen sufrir. Casos han ocurrido en que incluso los buenos han hecho sufrir a otros buenos, ya sea por no comprender involuntariamente sus problemas, por tener noticias equivocadas o por lo que sea. Dios lo ha permitido para sacar bien del mal. No debemos olvidar nunca esto cuando pensamos en los que nos fallan. Pero ciertamente, muchos tienen experiencia de estas fallas y a veces fallas gruesas. Cuando esto ocurre, debemos recordar algunas cosas que nos pueden ayudar. Ante todo, no nos falla la Iglesia como esposa de Cristo. Además, no nos defraudan los sacramentos recibidos, incluso cuando vienen de indignos ministros y son administrados de mala manera. No nos fallan tampoco a nosotros primeramente, sino que fallan a Dios y a la misma Iglesia a la que traicionan. Y además, es inmensamente más grande el número de los que en el mismo momento en que estamos siendo heridos nos hacen el bien. Pensemos en los santos, en los que rezan por nosotros sin conocernos, en los que se ofrecen en holocausto por nuestros pecados sin saber quiénes somos, en todos aquellos que interceden por mí y en los millones de cristianos que nos dan ejemplo de fidelidad, de caridad, de entrega y de martirio. Ahora bien, esto no quita el hecho que uno se tienda a preguntarse, bueno, pero ¿por qué no fallan los hombres de la Iglesia? Y debemos responder, porque está compuesta, al menos ahora, por 1.000 millones de personas que están heridas por el pecado original. Por eso Jesucristo permitió que a él mismo le fallaran sus amigos, para que nosotros no nos ilusionemos con las personas que nos rodean. La nuestra no es la Iglesia de los santos de los últimos días, como se llaman a sí mismos los mormones, sino la Iglesia donde hay buenos y malos, santos y mediocres, y muchos pecadores, respecto de los cuales nosotros guardamos la esperanza de que se ganen el cielo, al menos en el último momento, como el buen ladrón. Cuando nos fallan los hombres de la Iglesia, y sobre todo cuando nos fallan gravemente, ¿qué debemos hacer? Ante todo, calmarnos. En segundo lugar, preguntarnos, ¿no estaré yo esperando demasiado de personas que son seres humanos de carne y hueso como yo? En tercer lugar, preguntarme, ¿no soy demasiado dependiente en mi fe de la parte humana de la Iglesia?
Si Jesucristo no me falla, ni me falla el magisterio y la tradición, pero me falla un hombre, sea este sacerdote, obispo, laico, lo que sea, ¿por qué la tentación que me viene es de abandonar a Jesucristo o a su esposa? Entonces, ¿no será que mi fe estaba puesta en ese hombre en vez de estar puesta en Dios? ¿No será tal vez que Dios justamente está permitiendo que me suceda esto para que yo me dé cuenta que no creo en Él, sino en los mediadores contingentes que me han hecho conocer a Dios? Además, no debemos esperar firmeza de los hombres sino de Dios, como ya lo hemos dicho. En quinto lugar, hacer en todo caso lo que algunos llaman ruido inteligente. Es decir, cuando las heridas son causadas por males verdaderos, por ejemplo, sacerdotes que enseñan el error o escandalizan por su conducta, ahí sí, nuestro deber es, sin dejar de tener esa mirada de fe de la que hemos hablado, hacer ruido inteligente, lo que significa quejarse ante quien corresponda y de lo que valga la pena. No hay que gastar pólvora en chimangos, es decir, hay que reservar las quejas para las cosas importantes que en la Iglesia también suceden: herejías, errores doctrinales, escándalos, y no gastarse en las cosas que, es verdad, nos duelen, pero en el fondo no pasan de ser malas y lamentables picardías y acciones sin tanta trascendencia que siempre vamos a ver entre los hombres. A todo esto hay que añadir algo muy importante. Jesucristo espera de nosotros que, a pesar de las heridas recibidas de hombres de la Iglesia, y por más que sean de hombres importantes de la Iglesia, nosotros seamos fieles. Es decir, sigamos llamándonos, como nos llama la Iglesia, fieles de Cristo. Quinto punto. Otra de las fuentes de nuestros sufrimientos somos nosotros mismos. Hay muchas veces en que nosotros somos nuestros peores enemigos. Una de las cosas más importantes en el proceso de maduración es reconocer que nosotros mismos somos los responsables de la mayoría de nuestros problemas. Cuando la vida no tiene sentido, o por lo menos alguna actividad de nuestra vida, es porque nosotros no sacamos sentidos de la vida. Somos especialistas a veces en hundir nuestro propio barco, o como decía Chesterton cuando hablaba del divorcio, tratamos de sacar el agua que entra por un agujero del barco haciendo otro agujero en otro lugar del barco. Todos nosotros, si miramos nuestra vida en su conjunto, vamos a encontrar actitudes que son tan desastrosas como hacer un agujero en el barco. Señalemos algunas. En primer lugar, la conducta precipitada. El obrar sin considerar, sin hacer pro y contra, lo cual a veces equivale a arrojarse a una pileta vacía. En segundo lugar, el dejar para mañana lo que hay que hacer hoy. El padre Groeschel lo llama, con una metáfora muy interesante, el fenómeno Titanic, y se refiere a un hecho histórico. Cuando se hundió el Titanic, a pesar de que se ahogaron tantas personas, sobraron muchísimos asientos en los botes salvavidas. Y el motivo fue que muchas personas, cuando vieron que el barco se hundía, ellos dijeron: este barco no se puede hundir del todo. Si nos subimos a los botes, cuando lleguen a rescatarnos dentro de un rato, se van a reír de nosotros por el susto que nos hemos pegado. Así que mejor esperamos acá arriba. Y así, a pesar de que se ahogaron tantos, como digo, sobraron muchísimos lugares vacíos en los botes salvavidas. Esto es exactamente lo que a veces nosotros mismos hacemos: dejar para más adelante, como el meterme en el bote en el momento del peligro, lo que yo tengo que hacer en el momento actual. Especialmente cuando estamos dándonos cuenta de que tenemos serios problemas actuales en nuestra vida, ya sea con la oración, con la dirección espiritual, con la pureza o con lo que sea, y empezamos a procrastinar, es decir, a dejar para más adelante el buscar las soluciones que debemos en cambio emplear
de forma absoluta e inmediata en el momento actual. No nos sorprendamos de que finalmente nuestro barco se hunda. En tercer lugar, la negación de la realidad, otra de las actitudes más desastrosas, el distorsionar las realidades que no queremos manejar de forma adecuada. A veces nos dicen, fumar es peligroso, y nosotros le contestamos, mi abuela fumaba y llegó a los 100 años. Bueno, puede ser la verdad de una abuela en concreto, pero la verdad, si miramos todo el conjunto de las personas que fuman, sabemos que la mayoría de ellas empieza a tener problemas muy graves a los 60 años como máximo. Y esa parte de la verdad la negamos porque no nos conviene. Negación de la realidad es callar o no querer ver, por ejemplo, que la verdadera crisis de las vocaciones es culpa de la mala formación que damos, o de la falta de santidad en el clero, o del mal ejemplo del egoísmo de tantos católicos que se cierran a la vida, ¿no? Y a veces le atribuyen a otras cosas, y los tiempos son malos, sí, los tiempos son malos, pero en tiempos muy malos hubo vocaciones y muchas. El problema está en otra parte. Pongo esto solo como un ejemplo de cómo tergiversamos las cosas para no confesar que la verdadera causa de los problemas está en otra parte, y esa otra parte muchas veces es nuestro propio corazón. Una cuarta manera de autodestruirnos es tener blandura con las cosas prohibidas. Y no solamente pecar contra la ley de Dios, lo cual lamentablemente le puede pasar a cualquiera en un momento de debilidad, sino algo que es peor todavía, y es el mantenerse en estado de pecado y seguir pecando, que es el camino más directo al desastre total de la vida. Pensemos en personas que viven en concubinato, en adulterio, que mantienen adicciones, que están metidos en profesiones o en carreras corruptas. Todos estos van en contra de aquello que enseña San Pablo. No hay que conformarse con este mundo. Muchas veces, lamentablemente, lo hacemos. Una quinta manera para autodestrozarse es mantener vivos en nuestros corazones todo tipo de sentimientos hirientes. Hay algunos que parece que coleccionan sus heridas, como los faraones de Egipto guardaban sus lágrimas en fialas de vidrio. Esto es lo que hacemos cuando siempre estamos mirando para atrás, revolviendo las heridas y destrozándonos de esa manera el alma. Esto es comer veneno espiritual a diario. Deberíamos, en cambio, nosotros hacer nuestro aquel lema de Fray Junípero Serra: siempre adelante, nunca retroceder. En cambio, nosotros siempre estamos mirando para atrás, anclándonos en el pasado, especialmente en las cosas que nos hacen daño. Por último, señalo de estas distintas vías en las que nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos, lo que podemos llamar la agresión pasiva. ¿Qué es esto? Muchos se hacen daño sabiendo que se lo hacen. Por ejemplo, en el orden físico, los que comen aquello que saben que no pueden comer, los que hacen actividades que les han sido prohibidas por su salud, los que no se toman los descansos que le han sido mandados, los que quizá toman la medicación que el médico les recetó, pero lo hacen cuando se les da la gana o según sus criterios, o la dejan de tomar porque ahora me siento bien, y así después tienen recaídas graves en problemas muy serios, incluso hasta de orden psicológico. Los que a veces designan, por ejemplo, en puestos importantes a sabiendas a personas que pueden traerle problemas. Se cuenta de la misma historia de San Francisco, que él puso a Fray Elías, quien le sucedió en el gobierno de la orden, y casi disuelve la congregación naciente. Bueno, cuando nosotros tenemos hábitos autodestructivos, cualquiera de todos estos que he señalado, ¿qué debemos hacer? Ante todo debemos admitirlos, enfrentarnos con la realidad. Si creemos que no tenemos este tipo de actitudes, no somos realistas
y nunca podremos manejar estas cosas ni corregirlas. Además de admitirlo, debemos cumplir el mandamiento que nos ordena amarnos a nosotros mismos por amor de Dios. El primer mandamiento dice que hay que amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, manda amarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa amarnos a nosotros mismos? Significa amar nuestra alma, es decir, vivir en gracia, evitar todo pecado y toda ocasión de pecado. En cuanto al cuerpo, significa no exponerlo a daños innecesarios en la comida, en la bebida, en la falta de medicación, en los peligros a los que tantas veces nos sometemos por tontos o por hacer alardes. Y significa también amarnos a nosotros mismos, el estar dispuestos, sí, a exponer nuestra vida física, nunca nuestra alma, pero sí nuestra vida física, cuando está en juego el bien del prójimo. Por lo tanto, entonces, admitir estas actitudes, cumplir el mandamiento, finalmente confiar en la providencia y en la paternidad divinas. Eso es algo fundamental para no dejarnos avasallar por hábitos autodestructivos. Sexto punto. Una de las fuentes más tremendas de sufrimiento es la muerte. No quizá nuestra muerte, sino la muerte de aquellos que nosotros amamos. Todos vamos a morir. No hay que negar la realidad de la muerte. San Pablo en la primera carta a los Corintios habla del aguijón, el aguijón de la muerte. Sufrimos al pensar en esta realidad. Algunos incluso se aterran frente a ella y no quieren ni siquiera nombrarla, y así hasta la disfrazan, creando una especie de superstición. Sin embargo, siempre la Iglesia ha enseñado a meditar en el tema de la muerte y a prepararse para ella. Hay que aprender de ella varias cosas. Ante todo, que nada en este mundo dura para siempre, todo pasa. Primera gran enseñanza de la muerte. Además, nos enseña a no apegarnos a nada sin lo cual no podamos vivir, porque tarde o temprano lo vamos a perder. Si nos apegamos, ese desprendernos va a ser más doloroso. Además, la muerte nos enseña a referir todas las cosas a la eternidad. También nos enseña que debemos aprender a no sentirnos tan cómodos con las cosas de este mundo. De lo contrario, cuando las tengamos que dejar, nos vamos a entristecer muchísimo más, como uno se entristece tremendamente de tener que abandonar una cosa con la cual se ha encariñado. Y nos enseña finalmente que debemos meditar más en el cielo para suscitar en nosotros el deseo de la bienaventuranza eterna. Por último, y a modo de resumen, último punto, ¿qué hacer cuando todo se desmorona? Quizá no es una sola de las cosas que he ido mencionando antes, sino el conjunto de todas ellas. Debemos prepararnos para el dolor, para cuando tengamos que sufrir, o aprovechar los sufrimientos si estos ya han llegado. Hay que meditar más en la providencia divina y aprender a abandonarnos a ella. Quizá debamos volver a releer o a meditar el hermosísimo libro de Caussade, El abandono en la divina providencia. En medio de la desesperación nos queda siempre una cosa, la fidelidad a Jesucristo, como la Virgen al pie de la cruz. Y sobre todo aquello que es el remedio que nunca falla, el salir de nuestro encierro por la caridad, el ayudar a los demás. Quien salva un alma, salva la propia, y muchas veces quien se empeña en salvar el alma de los demás, salva la suya de la tristeza, de la angustia y hasta de la misma depresión. Por eso no debemos encerrarnos en nosotros mismos con nuestros dolores. Todo lo que tiende a encerrarse termina produciendo una depresión, o bien de orden espiritual o incluso de orden psicológico. Cuando uno sufre, debe salir en ayuda del que sufre tanto o más que yo. Esto nos da siempre una nueva perspectiva y nos hace madurar e incluso sanar. En cambio,
Quien se encierra en sí mismo, en sus propios problemas, en sus penas, se hace más daño todavía. La caridad, como resumen de todo esto, es no sólo la primera de las virtudes, sino también, en muchas ocasiones, el más grande de todos los remedios.